Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa Y yo, Arturo Islas, y juntos somos En Mi Training. aquí donde buscamos Bienvenidos, llevarlos al siguiente nivel profesional. bienvenidos al podcast nuevamente. En esta ocasión, desde, desde España nos dio la oportunidad de platicar con ella, Marian Albania, ella es directora de Belvin para España y Latinoamérica. Belvin es una metodología de desarrollo de talento y trabajo en equipo de la cual vamos a estar platicando durante todo este podcast y pues generosamente ella nos concede este tiempo. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Rubén, encantada de saludarte. Hola Arturo, pues muy bien y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Antes de entrar al tema profundo, ¿cómo está el tema ahí de la cuarentena? ¿Dónde estás? ¿Se vislumbra el levantamiento de la cuarentena o todavía no? Bueno, yo estoy ahora mismo ubicada en Bilbao, que está en el norte de España, y bueno, hemos pasado una temporada larga, un poco dura, con un confinamiento prácticamente total, casi 2 meses de teletrabajo. Seguimos con teletrabajo y seguimos con muchas restricciones para salir a la calle solo a determinadas horas, hacer deporte, hacer algún recado. Poco a poco parece que se va abriendo la economía, los comercios y esperemos que ya van disminuyendo los contagios y poco a poco podamos regresar a lo que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad. Exactamente, la nueva normalidad, así es. Muy Mm. bien, pues qué bueno, imagino que tanto tú como tu familia ha estado bien, afortunadamente, entonces ya es ganancia, ahora sí que es tener la salud y estar tranquilos. Sí, Perfecto. ciertamente, ciertamente. Mm. Bueno, para que nuestra audiencia te comente, conozca un poquito mejor, ¿podrías platicarnos un poquito más de ti? Entiendo que tienes 23 años trabajando con los roles Belvin, lo cual es una amplia carrera y has conocido muchísima gente, entonces eso lo hace sumamente interesante. Sí, realmente son muchos años ya trabajando para Belvin. Mi experiencia profesional con ellos comenzó ya hace 20 muchos años. Después de unos años de experiencia profesional en España, yo decidí ir a Reino Unido a continuar formándome y estaba estudiando en Cambridge, en Reino Unido, y al mismo tiempo buscando bueno, posibilidades profesionales interesantes. Y ahí fue cuando descubrí la metodología de roles de equipo Belvin y la empresa Belvin, que está ubicada, la central de Belvin Associates, está ubicada en Cambridge, en Reino Unido. Empecé a trabajar para ellos desde el primer momento que me contaron ellos lo que era la metodología. Me pareció súper interesante, me pareció una metodología muy humana que tenía en cuenta lo que son las contribuciones y las aportaciones individuales en el entorno laboral, una metodología además muy sólida con un gran recorrido académico que avalaba su fiabilidad y validez, y además el equipo que formaba en aquel momento Belvin Associates hoy es un equipo muchísimo más grande, pero sigue teniendo la misma calidad humana que tenía en ese momento. Y fue como una especie de enamoramiento, ¿no? De enamorarme de la metodología, de la manera de trabajar, y desde entonces estoy muy satisfecha, muy contenta y muy orgullosa de trabajar para esta compañía. Excelente, Manuel. Oye, pues en Cambridge, ¿cómo fueron tus experiencias? Platícanos algo divertido que te haya sucedido en Cambridge en relación con el tema de los roles de tu inicio. Bueno, pues divertido fue el descubrimiento por sí mismo, ¿no? Realmente había oído poco hablar de trabajar en equipo o de cómo se trabaja en equipo. Y entonces ese descubrimiento para mí fue muy interesante. En ese momento yo estaba trabajando en otra compañía, en un banco, en una orientación totalmente diferente, y fue como os he dicho antes, como enamorarte, ¿no? Fue como dejarlo todo por una filosofía de trabajo y un proyecto realmente interesante y realmente ilusionante. Y luego la vida en Cambridge es una vida también muy interesante porque es una ciudad de estudiantes, por lo tanto tienes la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo. Es una ciudad también con muchas empresas de tecnología y de muchas distintas materias, por lo tanto es una ciudad muy enriquecedora en todos los sentidos.
Excelente. Oye, pues realmente, digo, a final de cuentas, el compartir con varias, como dices, con varias personas de diferentes ciudades, diferentes experiencias y demás, y cómo una metodología puede de alguna forma unir todo eso, vaya, pero creo que esto nos liga ya a la siguiente pregunta, que ya es para entrar un poquito más en tema. Platícanos, qué son los roles de Berlín? Bueno, los roles de Belvin es la manera que tenemos cada uno de contribuir y relacionarnos en el entorno laboral. Los roles de Belvin son comportamiento, miden el comportamiento, es decir, qué hacemos cuando estamos trabajando, qué hacemos ante determinadas situaciones, qué hacemos ante una toma de decisión, ante un conflicto, ante el análisis de un dato. Esos son los roles de equipo Belvin. Los roles de equipo Belvin que se descubrieron en una investigación que duró una década, es decir, es una investigación muy rigurosa, totalmente académica, siguiendo todos los parámetros que son necesarios para este tipo de investigaciones. Y lo sorprendente de esta investigación, fue sorprendente en los años 70, que fue cuando se descubrió esta metodología. Fue interesante entonces y sigue interesante ahora, ¿no? El descubrimiento, todos estos años de investigación, fue que lo que hacía que los equipos tuvieran éxito o fracasaran en el entorno laboral no era el intelecto, sino era el comportamiento. El comportamiento como una diversidad de contribuciones que es importante identificar, que es importante comprender y que es importante combinar dentro del equipo. Esa fue la clave que dio lugar a la metodología de roles de equipo Belvin. Los roles son 9, cada rol de equipo tiene atribuidos una serie de comportamientos afines, una serie de fortalezas, debilidades permitidas y debilidades no permitidas afines, y todos nosotros en realidad mostramos todos los roles de equipo. Lo que ocurre es que los mostramos con distinto grado de intensidad. Mostramos unos roles mucho y nos definen en nuestro estilo de trabajar, mostramos otros roles muy poco, que también nos definen en nuestro estilo de trabajar, y tenemos otros roles que son intermedios, que es nuestra versatilidad, que es lo que podemos desarrollar, que es lo que nos sirve para adaptarnos a las circunstancias, al entorno, a las necesidades. Me parece bastante interesante, ¿no? Está muy padre esta parte. Eh, y la verdad, me pregunto yo, esto fuera para que ya todos lo estuviéramos trabajando, ¿no? Esto deberíamos ya todos tenerlo implementado en todas nuestras compañías. Es algo tan importante y sí, entendemos la complejidad de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Cómo ha sido esta parte de transmitir estos roles a Latinoamérica o al resto del mundo? Sí, yo creo que lo importante en esta cuestión es, bueno, por un lado dos cuestiones, ¿no? Desde los roles de equipo trabajamos en fortalecer, o sea, no es tanto el país donde vas a ir, sino la percepción de la persona que recibe el comunicado. Por un lado, nosotros trabajamos en fortalezas. Es identificar el talento, identificar el potencial de cada persona y ponerlo en valor. Entonces, esto es lo más importante. Seguimos en muchas ocasiones, en muchos entornos, queriendo fijarnos en la debilidad y trabajar la debilidad, cuando el recorrido es mucho mayor y la satisfacción de la persona es mucho mayor, la aportación y el valor que aporta a la organización es mucho mayor cuando ponemos el foco en las fortalezas. Eso quizás es lo primero que tiene que tener en cuenta cualquier persona que quiera aplicar la metodología Belvin. Y luego, por otro lado, otro aspecto muy importante es el reconocimiento de la diversidad también como un valor, como algo a celebrar, algo a estimular dentro de las organizaciones y dentro de los equipos. El que seamos diversos no es malo, sino es todo lo contrario, es bueno. El que seamos diversos nos aporta distintos tipos de contribuciones, distintas aportaciones al entorno y al equipo. Si sumamos esas contribuciones diferenciales, si respetamos esas contribuciones diferenciales que tienen nuestros compañeros de equipo, nuestro equipo va a ser mucho más potente, porque vamos a llegar, cuando me refiero a equipo, a departamento, a organización, da igual la dimensión.
No estamos aquí estableciendo la diferencia entre grupo y equipo. Me refiero al colectivo, ¿no? Cuando el colectivo tiene en cuenta esa diversidad de contribuciones, las comprende, las respeta, las sabe utilizar adecuadamente en el momento oportuno, será un equipo mucho más productivo, será un equipo además mucho más sano, porque estamos reconociendo a todas las personas que forman parte de él. Y esto es parte también de la filosofía de Belvin. Todo el mundo tiene algo importante que aportar. Lo importante es descubrirlo y desarrollarlo. Perfecto. De hecho, cubriste varias de mis preguntas que tenía sobre la mesa. Y ¿tienes algún rol en el que, bueno, me imagino, ¿no? ¿Cuál es tu rol de Belvin? Platícanos un poquito de cuál es tu rol. Bueno, como os decía, todos nos movemos con varios roles. Generalmente nos manejamos con 3, 4 roles de equipo, y eso es lo que tenemos que manejar y gestionar. Esa es la capacidad de tener una buena autogestión, es lo que va a hacer que tengamos más éxito o menos éxito en el trabajo, el conocernos y el gestionar nuestro potencial. Actualmente, los roles de equipo, como he dicho anteriormente, miden el comportamiento, y el comportamiento no es estático, el comportamiento es dinámico, porque el comportamiento no solo viene determinado por mi personalidad, que puede ser más estática, sino que el comportamiento viene determinado por distintos factores, distintas variables, como pueden ser mis valores, la cultura de la organización en la que estoy trabajando, el jefe que tengo, mis motivaciones. Hay distintas cosas que van influyendo en nuestro comportamiento. Si me preguntas cuáles son mis roles de equipo hoy, te diré que mis roles de equipo hoy son implementador, cohesionador, coordinador. Como más altos, los más bajos son investigador de recursos cerebro. Por lo tanto, ya os puede dar una idea bastante clara cómo es mi estilo de trabajar, qué tareas se me darán mejor, cómo me gustan las relaciones en el trabajo. Pero insisto, esos son mis roles hoy. Mi rol de implementador me lleva acompañando toda mi vida laboral, y yo casi estoy segura que lo seguiré teniendo, ¿no? Porque me gusta la estructura, me gusta el orden, me gusta hacer las cosas con un objetivo claro y con una finalidad clara. Sin embargo, en contraposición, os podría decir que mi rol de coordinador es un rol que ha ido apareciendo en los últimos años, porque he ido creciendo personalmente y profesionalmente, porque el equipo de Belvin España y Latinoamérica ha ido creciendo, y esas habilidades eran necesarias y había que desarrollarlas. Había que desarrollarlas, y además tenía cierto potencial para poder desarrollarlas. Por eso es tan importante conocer nuestros roles, porque si conocemos nuestros roles nos sabremos gestionar mucho mejor y manejarnos mucho mejor en el entorno laboral. Y además aclarar expectativas, porque el que está enfrente de mí, el que está trabajando conmigo, sabe a qué atenerse conmigo. Me parece interesantísimo esto que comentas. Casualmente nosotros manejamos algo con nuestros clientes, que es la parte de el talento nato que ellos tienen basándose en su personalidad, y el talento adquirido que han adquirido a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Y está muy interesante esta parte que mencionas, donde, oye, sabes que estos roles me han acompañado a lo largo de mi vida, y estos otros los he tenido que ir adquiriendo o se han ido presentando a lo largo de este desarrollo profesional. Y dicho eso, me gustaría preguntarte si hay una parte que los roles de Belvin, o esta metodología de los roles de Belvin, vean a lo que es el talento o cómo se va desarrollando ese talento. No sé si me explico. Sí, bueno, al final los roles Belvin son talento, ¿no? Porque ¿qué son los roles Belvin? Son las contribuciones, ¿no? ¿Qué puedo aportar como implementadora? Pues una gran capacidad de organizar las tareas que hay que hacer para llegar al objetivo. ¿Qué puedo aportar como coordinadora? La capacidad de obtener, sacar el talento de las personas que trabajan en la organización, integrar a todas en el equipo o en la organización, independientemente de que sean más fáciles, menos difíciles de gestionar, de trabajar con ellas. ¿Qué puedo hacer como cohesionador? Crear un buen ambiente de trabajo, ser flexible, adaptarme a las circunstancias, sean las que sean, aportar empatía, escucha, diplomacia. Es talento que hoy en día lo conocemos como soft skills.
Okay. Ese es el talento que aportamos a través de los roles de equipo. Excelente. ¿Alguna experiencia o ejemplo práctico por ejemplo, cómo una empresa podría implementar esto o alguna circunstancia que te haya tocado ver a la hora de implementarlo? Bueno, experiencias tenemos muchas y como os he dicho antes, no depende tanto de qué país o de si la empresa es grande, pequeña o de si es el sector de la automoción o el sector energético o de IT, sino de la filosofía de la organización, de organizaciones que quieran desarrollar a las personas utilizando sus fortalezas y organizaciones que realmente quieran crear equipos de trabajo potentes. Y tenemos experiencias desde trabajar en una pequeña farmacia donde trabajan 3 personas, pero con una gerente o una propietaria de la farmacia con una intención muy clara de aprovechar todo el potencial de esas 3 personas, que trabajen en armonía y que trabajen motivadas y comprometidas, porque trabajar en fortalezas es comprometer a las personas con la organización y con el proyecto. Tenemos desde esa pequeña experiencia, pequeña por tamaño, no por validez de la experiencia, porque la experiencia en sí es grande y sumamente valiosa, a experiencias de trabajar en organizaciones como Naciones Unidas. Naciones Unidas, que en su filosofía está en formar a la gente en metodología Belbin y en el reconocer las aportaciones, como decía antes, diferenciales de los distintos integrantes de sus equipos de trabajo. Y luego tenemos experiencias muy variadas, desde escuelas de negocios donde forman a directivos de todo el mundo y les forman también utilizando la metodología Belbin para que ellos se reconozcan a sí mismos en lo que pueden contribuir y generen realmente un liderazgo auténtico, un liderazgo potente que les haga tener éxito en su entorno profesional. Y el liderazgo auténtico al final es ejercer un liderazgo desde mí mismo, desde lo que yo pueda aportar, no tratando de pretender ser otra persona, sino sacando lo mejor que yo tengo dentro. Y eso, una vez más, lo conseguimos a través del autoconocimiento. Y ese autoconocimiento lo conseguimos a través de los cuestionarios y los informes Belbin, que nos dan esa fotografía tan validada sobre lo que puede aportar o lo que aporta cada persona. Tenemos muchos ejemplos como Mitsubishi, que quiere que sus equipos funcionen bien, sus equipos, en este caso, no equipos transversales, sino departamentos, ¿no? Conocernos, coordinarnos y crear planes de acción que nos hagan potentes a través de la metodología Belbin. Tendríamos multitud de equipos. Hoy en día, por ejemplo, las empresas ágiles, las empresas que trabajan con metodología Scrum, pues utilizan Scrum es el proceso, Belbin nos aporta el conocimiento de las personas que van a participar en esos equipos. Esto hace que la integración en un equipo sea muchísimo más rápida y más ágil, como la propia palabra indica, porque sé qué puedo aportar, sé qué aportan los demás, sé dónde van a estar nuestras fortalezas como equipo, dónde están nuestras carencias como equipo y podemos establecer planes de acción que potencien las fortalezas y que contengan esas debilidades o que por lo menos podamos crear estrategias para superar esas debilidades. Perfecto. Entonces, rescatando un poquito, me comentas que desde una farmacia muy chiquita que quiere realmente trabajar en equipo hasta un corporativo enorme, ¿no? O hasta incluso hasta una institución o una organización como las Naciones Unidas, ¿no? Y lo cual está bastante padre, ¿no? Sí, al final tampoco es querer trabajar en equipo, que sí, pero es querer aprovechar el potencial de las personas. No es que una farmacia de 3 vaya a ser un equipo, que lo puede ser, sino quiero saber qué puede aportar cada uno, cómo me puedo comunicar cada uno, qué necesita cada uno. Yo os pongo un ejemplo que es además muy gráfico. Cada vez que yo a esta persona, y que viene de esta farmacia además, cada vez que yo a esta persona le doy una instrucción de algo que hay que hacer, me rebate y no, me hace muchas preguntas. Siento que no me tiene en cuenta o que no me considera bueno, pues la responsable y la propietaria de esta farmacia. ¿Qué es lo que ocurre al hacer análisis de los roles de equipo? Bueno, que esa persona es un monitor evaluador. Esa persona no es que le rebata, esa persona simplemente necesita información muy detallada y muy precisa para comprender y aceptar la instrucción. No es que no esté de acuerdo, simplemente necesita la información. Y una vez que tiene la información,
realiza la tarea sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, una cuestión que la planteábamos en un primer momento como una falta de aceptación o un roce personal o está en mi contra, es simplemente un estilo de trabajo diferente que requiere una comunicación y una atención diferente. Tan simple como eso, teniéndolo en cuenta, lo que conseguimos es que mejore la relación personal y mejore la relación laboral. Pero en ese sentido, nomás para profundizar un poquito, me imagino entonces que es mucho trabajo con la persona, porque si bien, como comentas, una persona que te hace muchas preguntas al momento de realizar una tarea, y yo en mi percepción, que es lo que nos explicabas, de más que trabajar con el entorno, sino con la percepción del individuo, de cómo recibe las cosas, entonces hay un cambio entre las percepciones, es decir, entre cada individuo para que las percepciones de alguna forma sean acorde o con el propósito de realizar precisamente la tarea, el proyecto o lo que tengamos enfrente. En ese sentido, ¿cómo funciona un poquito más a detalle? Sí, lo que conseguimos a través de la metodología Belbin es comprendernos mejor, es elevar los niveles de comprensión entre las personas. Yo sé que una persona con unas características de monitor evaluador finalizador muy altas necesita mucha precisión. Sin embargo, si tengo una persona que es investigador de recursos cerebro, probablemente necesite poca precisión. Por ejemplo, ahora mismo, en el entorno del COVID, que estamos teletrabajando, una persona que contribuye o que tiene una tendencia a contribuir como cohesionador necesita el contacto físico, necesita el contacto con las personas. Bueno, sabemos que esa persona, para hacerle más llevadero su jornada laboral, le podemos dar permiso para que nos llame por teléfono, para que nos pregunte qué tal estás, has pasado el día hoy bien. Al mismo tiempo, está recibiendo información de todo el equipo que está teletrabajando, información que es muy relevante para el correcto funcionamiento del equipo. Una persona, por ejemplo, que tiende a contribuir más como especialista finalizador, no necesitará que nadie le llame, le daremos la tarea y la hará, y se concentrará, y con mandarle un correo electrónico será suficiente. Le mandaré un correo electrónico, ¿cómo vas? Dame esta información y esta otra, muy estructurada y muy dirigida, porque si es un especialista finalizador nos puede llenar con datos y contenido que no es necesario, por lo tanto le tendremos que dirigir muy bien qué información queremos que nos pase para saber cómo está funcionando. Y, por ejemplo, un investigador de recursos o un cerebro le tendremos que llamar por teléfono, no le escribiremos un correo electrónico, sino que le llamaremos por teléfono y le preguntaremos qué tal está, para que se centre, para que no se disperse, porque necesitan más esa capacidad. Bueno, ellos tienen una capacidad de dispersarse, lo que es muy bueno para traer mucha información y para traer ideas alternativas, pero cuando están trabajando les tendremos que traer para que no se desenganchen del proyecto en el que están trabajando en este momento y no se entusiasmen con otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, todo esto lo que nos hace es comprender a las personas y ver cómo tenemos que dirigirnos a ello. Esto como manager, ¿no? Como manager, ¿cómo me tengo que dirigir a cada persona de mi equipo? ¿Qué tarea le tengo que ofrecer a cada persona de mi equipo? Porque lo van a hacer con mayor o menor éxito teniendo en cuenta sus habilidades. Hay una frase por ahí, por internet, que no sé de quién es, pero que es una frase que a mí me gusta mucho y que refleja esto bastante bien. Y que dice algo así, es muy conocida, pero dice algo así como: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, vivirá toda la vida pensando que es estúpido, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Vamos a identificar el potencial de la gente, vamos a asignarles las tareas más acordes a su potencial, dejando espacio para el desarrollo, obviamente, y vamos a poner en valor ese potencial de la gente. Y luego vamos a tenerles en cuenta a la hora de relacionarnos con ellos lo que su estilo de trabajo requiere para comprometerse más y trabajar de una manera más fluida. Hay una parte donde comentabas, Marian, este perfil de roles va cambiando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Obviamente el día de hoy no son los mismos que tienes antes y toda esta parte, ¿no? Y, y me imagino yo, y quería preguntarte si no solamente es cambiante en el tiempo, sino también en los ámbitos en los que te manejas. Es la misma manera como cuando te manejas con tu familia, con tus amigos, en el trabajo.
cambian los roles también. Bueno, los roles es comportamiento laboral. La investigación se hizo en el entorno laboral y la aplicación es en el entorno laboral. Entonces, como he comentado antes, nosotros tenemos 3, 4 roles más altos con los que nos movemos de manera más frecuente. Entonces, los roles sí pueden cambiar cuando nos movemos de un equipo a otro, pero no cambian de manera radical. Yo os he dicho que mi rol más bajo es investigador de recursos. Mi rol más alto no es investigador de recursos en ningún equipo en el que eso sería como una locura, ¿no? Sería como algo bipolar, ¿no? De repente soy un cerebro y de repente soy un implementador, que son cosas como muy contrarias, aunque pueden estar en la misma persona. Pero sin embargo sí es lo que hemos comentado antes de la buena autogestión. Yo tengo la capacidad de ir a un equipo, mis roles más altos son implementador, cohesionador, es donde yo me muevo más cómoda, lo que me sale de manera más natural, ¿no? Si yo voy a un equipo y veo que está lleno, percibo que está lleno de implementadores y que por lo tanto se coge una rutina de trabajo muy estructurada o muy estricta o muy de ir a la tarea sin pensar, yo tengo que tener la habilidad de decir, cedo mi rol de implementador, se lo cedo al resto de compañeros de equipos o a los compañeros de equipo que sea y voy a elevar mi rol de monitor evaluador, que lo tengo en cuarto lugar o en quinto lugar, no lo utilizo tanto, pero lo puedo desarrollar, puedo implementarlo de una manera efectiva y es mucho más necesario en mi equipo ahora. Por lo tanto, en este equipo desarrollo mucho más mi rol de monitor evaluador, que me va a filtrar, analizar la situación, filtrar la situación y tomar una decisión acertada para ver qué camino debemos de seguir. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones o una de las aportaciones del monitor evaluador. Por lo tanto, sí, tenemos que tener esa flexibilidad y esa capacidad de autogestionarnos y ese autoconocimiento para ser capaces de, según en el equipo que estamos, poner más en valor un determinado rol que otro porque es el más necesario. Pero insisto, no, esto no es de manera totalmente radical y me doy la vuelta completamente y me transformo en otra persona, porque sería una locura, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, mediante el conocimiento, como lo expresas, el conocimiento de uno mismo, desarrollas paralelamente la habilidad de precisamente aumentar o disminuir ciertas características que tú conoces en medida de que quieres establecer un puente de comunicación, de trabajo en equipo, vaya, en la tarea que nos compete. En ese sentido, imagino que pudiera influir la parte de la inteligencia emocional de algunas de los perfiles o de las personas, ya particularmente en el sentido de la capacidad para poder ser más flexible y poder estar dispuesto a generar ese puente. Me imagino que mediante el conocimiento es algo que se desarrolla paralelamente o es algo que también se desarrolla aparte o en conjunto. No sé si es un poquito clara mi analogía. Claro, pero es que la inteligencia emocional, uno de los preceptos fundamentales de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Entonces, ahí tenemos el autoconocimiento hace que podamos manejarnos de otra manera. Y además, como creo que también lo he comentado, dentro de la metodología Belleville, no es solo mi conocimiento, sino también es el conocimiento de los demás. Y es el respeto también a la otra manera de hacer. Porque esto nos gusta mucho a todos en general. Yo creo que esto también es bastante universal, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿De qué estilo? En el mío, ¿no? Que es el mejor. Bueno, no. La filosofía Belleville dice, no es el mejor. Es el mejor para determinadas tareas, para determinados casos, para determinadas circunstancias. Pero en otros casos, en otras tareas, en otras circunstancias, hay otros estilos que son mejores que los tuyos. Entonces, por eso nosotros decimos que los roles contrarios o los roles contrarios no son contrarios, sino son complementarios. O sea, yo en realidad tengo que buscar personas para trabajar conmigo cuyos roles más altos sean los que son mis roles más bajos. Y tengo que tener la capacidad, lo que tú comentabas, Rubén, esa capacidad de decir, ahora no es mi momento, doy un paso atrás,
y dejo que contribuyan, que hablan otras personas del equipo, porque ahora tienen mucho más que aportar que yo en este momento. Y al mismo tiempo, cuando es mi momento, yo tengo el suficiente autoconocimiento y la suficiente seguridad en mí misma como para decir, ahora sí es mi momento, ahora doy un paso adelante y contribuyo porque puedo aportar a este equipo a que siga avanzando. Está muy padre esta metodología, este modelo. Y me pregunto, o me imagino que nuestra audiencia se pregunta, o se preguntará, eh, ¿cómo puedo yo hacer cómo puedo hacer yo esta evaluación o esta parte, este modelo para yo obtener mi perfil Sí, o mi es evaluación? Sí, exactamente. Esto es muy importante. Es muy importante tener una medición correcta de los roles de equipo. La medición correcta de los roles de equipo se consigue a través de dos cuestionarios. El inventario de autopercepción, que es lo que yo creo que aporto a la hora de trabajar, y las evaluaciones de los observadores. Y esto es fundamental. La mayoría de los cuestionarios de personalidad son simplemente mi percepción sobre mi personalidad porque es mía y a mí me pertenece. Sin embargo, el comportamiento es observable. Observable quiere decir que mis compañeros de trabajo me van a hacer el gran regalo de completar un pequeño cuestionario donde van a marcar una serie de características que son las que me diferencian a mí en el entorno laboral. Esa es la evaluación del observador y, como decía, ese es el gran regalo, porque si juntamos la autopercepción con las observaciones, obtenemos un perfil totalmente completo de cuál es mi contribución en el entorno laboral. Y además es muy completo porque, como no solo tiene mi visión, sino también tiene la visión de mis compañeros de equipo, muchas veces me abren la luz, me dan luz sobre puntos ciegos que yo no sabía que tenía, sobre potencial, sobre fortalezas que yo no valoraba. Puedo no valorarlas por muchas razones, pero ellos me van a dar luz sobre eso tan valioso que estoy aportando, que ellos valoran y reconocen y que yo tengo que reconocer también en mí mismo. Por lo tanto, incrementa mucho la autoestima. Y por otro lado, también tengo que ser capaz de ver cosas que yo creo que estoy aportando que los demás no lo ven. Y si no lo ven, ¿por qué no lo ven? Quizá porque no lo tenga o quizá porque no lo estoy proyectando de una manera suficiente. Por lo tanto, tendré que trabajar con un plan de desarrollo personal en ver cómo puedo proyectar esas fortalezas de una manera que sean visibles a mis observadores y valoradas, que mis observadores son mis compañeros, mis colaboradores o mis superiores. Puede ser un 360 grados perfectamente. Esta parte que comentas me parece que rompe con un montón de cosas, porque comparándose con alguna otra metodología que se podría mencionar de personalidad, de bla, 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 definitivamente esto lo lleva a un nivel enorme, ¿no? Es impresionante, como lo comentas, ¿no? No solamente es lo que tú percibes de ti, sino también cómo perciben tus acciones. Y en algún momento te quería preguntar como qué ventajas tiene contra otros modelos, pero creo que tan solo esto que estás comentando eh, se los lleva de calle. Aquí en México decimos se los lleva de calle, es como los deja muy por atrás de lo que realmente es bastante, incluso hasta disruptivo, ¿no? Creo que obsoleta, podríamos decir, llega a obsoletar el resto de los modelos de lo complejo y lo bien estructurado que está Belvin, ¿no? Para mí resulta que, ahorita que te escucho, me resulta aún más impresionante de lo que ya habíamos leído de Belvin, ¿no? Sí, además la parte de los observadores tenemos que tener también la humildad, y es parte del trabajo en equipo, es la humildad, bueno, la gestión del ego, ¿no? La humildad de dejar, de aceptar el regalo de que nos observen nuestros compañeros. Y realmente es un regalo, porque si queremos avanzar y desarrollarnos, esa observación es fundamental. Es fundamental para ponernos frente al espejo y ver la realidad de cómo contribuimos, cómo aportamos y todo ese valor añadido que podemos aportar a nuestro equipo. Y también reconocer quizá alguna pequeña área que tenemos que limar, que controlar un poquito,
es lo que llamamos la debilidad permitida, ¿no? Mantenerla más gestionada es parte de nosotros, no la podemos dejar, pero mantenerla más controlada, más gestionada, más pulida para que no dañe nuestras fortalezas. Es un regalo, los observadores es un regalo y así lo tenemos que ver, y así lo tenemos que recibir, y así lo tenemos que ofrecer cuando nosotros observamos a alguien. En ese sentido, ¿cómo, vaya, me imagino que son las pruebas, como comentabas, tú haces ya sea de manera en papel o en electrónico, de alguna forma, tu evaluación de ti mismo, pero digamos, ¿cómo recibes ese regalo? O sea, ¿cómo la persona recibe su regalo? ¿Lo recibe igual por escrito o lo recibe a lo mejor en alguna sesión o lo recibe a través del asesor de Belvin? ¿O cómo es esa parte? No, todo es electrónico. Yo completo electrónicamente mi cuestionario de autopercepción y en ese mismo, cuando acabo de completar mi cuestionario de autopercepción, solicito a 4 o 6 personas de mi entorno laboral que me observen y les envío la invitación también electrónicamente. Ellos tardan unos 5 minutos en completar la observación. Todos esos datos, los datos de mi autopercepción y los datos de los observadores van a un sistema que se llama Interplace, el sistema Belvin Interplace, y lo transforma a través de un algoritmo, lo transforma en un informe que nos va detallando todas las contribuciones, todas las aportaciones que yo hago en el entorno laboral. Yo nunca voy a ver las respuestas que han dado mis observadores, ni yo ni nadie, porque eso está protegido por la Ley de Protección de Datos, pero sí voy a ver un resumen de qué significa eso en términos de roles de equipo y en términos de contribuciones. Y también voy a ver un contraste de cuál es la percepción global de mis observadores respecto a cada rol de equipo y cuál es mi percepción de cada rol de equipo, lo cual me ayuda a comprender mejor eso, qué proyecto y qué perciben las personas con las que trabajo. En ese sentido, entonces, también te provee de algunas posibles recomendaciones para Totalmente, digamos, la metodología. ¿no? Perdona, Rubén, sí que te he interrumpido. No se preocupe. En el sentido de instrucciones como para gestionar, digamos, ese regalo, en dado caso de que precisamente lo que comentaban, ¿no? En nuestra gestión del ego no estemos tan eficientes, por decirlo de alguna forma, y luego este regalo que estoy recibiendo impacta directamente contra mi mala gestión. Entonces viene ahí una recomendación muy valiosa por parte de la metodología para yo poder aprender y pues en ese sentido crecer. Sí, la metodología Belvin no solo es un diagnóstico de cuáles son mis contribuciones, sino también es un plan de acción. Es decir, la metodología Belvin viene con todo un know-how de qué hacer en varios niveles, qué hacer a nivel individual. Vale, tengo esta foto, estas son mis contribuciones, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo desarrollo? Hay todo un know-how de cómo voy a desarrollarme a nivel individual. También a nivel relacional. Tenemos otro informe, que es el informe de relaciones laborales, que nos puede decir cómo trabajan Arturo y Rubén juntos. Y a partir de ahí podemos desarrollar también todo un plan de acción para que esa relación sea lo más exitosa, lo más productiva, lo más fructífera posible. No solo en términos de productividad puramente, sino también en términos de salud, de la salud relacional, por así decirlo, ¿no? Podemos luego hacer la medición del equipo, ver cómo está funcionando el equipo y a partir de ahí también tenemos todo un know-how para hacer que ese equipo trabaje de manera más exitosa utilizando todo el potencial que tiene el equipo, identificando fortalezas y debilidades y desarrollando un plan de acción del equipo. Por lo tanto, toda la metodología Belvin no es solo diagnóstico, es diagnóstico más acción para conseguir unos resultados, una mejora en cualquiera de esos niveles, ya sea individual, relacional, de equipo, de desarrollo de carreras, etc. Esto me lleva a preguntar, ¿no? ¿Aceptan que otras compañías den este asesoramiento de los roles de Belvin a través de ustedes? ¿Cómo procede esta parte? ¿Hay compañías que pueden dar este coaching de los roles de Belvin a través de ustedes? ¿Cómo sucede esto? Bueno, en eso también somos una empresa de origen académico, por lo tanto, esto tiene una serie de particularidades, por así decirlo.
Nosotros también aquí trabajamos a 3 niveles. Nosotros hacemos formación de formadores, es decir, podemos formar a un consultor, a un coach, a un formador, para que utilice la metodología, y además a este coach, a este formador, le vamos a dar todo el know-how que tenemos, para que utilice la metodología con sus clientes. Podemos formar a personas de dentro de una organización para que ellos mismos apliquen la metodología internamente, un departamento de desarrollo, de formación, de recursos humanos. O incluso podemos ir nosotros directamente. Nosotros tenemos una red de formadores, de colaboradores Belbin, de personas acreditadas en la metodología Belbin, que van a las empresas a impartir la formación directamente. Por lo tanto, lo importante es que la metodología se aplique bien, se aplique con profesionalidad y se aplique con rigurosidad. Por eso nosotros incidimos tanto en no solo formar, sino apoyar a esa persona que está aplicando la metodología con sus clientes, apoyarle también en formato de ejercicios, de ideas, de diseños, de transmitirle know-how para que su intervención en esa compañía sea todo un éxito. Insisto, ya lo haga un consultor, ya lo haga alguien de un departamento de una organización. Es nuestra filosofía transmitir todos ese know-how para que haya unas buenas prácticas. Excelente. No sé si tengas algo más que tú, Carlos, Rubén. No, realmente estuvo bastante completo la información. Aquí ya nomás sería en el sentido de, por el tiempo, ¿cómo ha sido esa experiencia al momento de aplicarlo en Latinoamérica? Si bien mencionaste al principio que no es necesariamente referente al tema de las nacionalidades, sino al tema de la percepción de los individuos, pero el ejercicio en Latinoamérica, ¿cómo lo has visto? ¿Es igual de retante o un poquito más, un poquito menos? No, yo no he encontrado diferencia realmente. Es igual de retante o igual de no retante. Depende, como decíamos, de la compañía. Nosotros tenemos representantes ahora mismo en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, y están haciendo unos trabajos excelentes y maravillosos en todos esos países. En México también hemos tenido intervenciones y también han sido unas intervenciones maravillosas. O sea, depende de quién acoge la metodología, depende de la compañía, de la empresa, de la filosofía, de la cultura que hay dentro de esa organización. Insisto, que si hay una cultura de desarrollar a las personas, si hay una cultura de crear equipos de trabajo, la metodología encaja perfectamente independientemente del país. Fíjate que estamos en países tan dispares como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Sudáfrica, España, Holanda, China, Irán. Son países totalmente diferentes y sin embargo la filosofía Belfry funciona en las organizaciones, como he dicho, que tienen esas características. Esta pregunta es un poquito más filosófica en algún momento me tocó ver un estudio donde decía que si bien pues todos somos diferentes, todos tenemos características diferentes, cada quien tenemos nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestro estilo de liderazgo, comunicación, bla, bla, bla. Este artículo mencionaba que en promedio en algunos países había más de un estilo de personalidad que en otros, ¿no? De esa manera nosotros es que podemos relacionar ciertos arquetipos en ciertos países. Y la razón por la que estoy mencionando esto es si de una u otra manera se han llegado, o ustedes que están trabajando a nivel internacional, se han llegado a ver que hay una mayor tendencia a ciertos roles en algunos países que en otros. No sé. Una pregunta muy interesante que nos la han hecho muchas veces y por eso se hizo un estudio muy detallado sobre los países y los roles de equipo Belbin. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? No tiene nada que ver el país, insisto, tiene que ver la organización. En las organizaciones sí hemos encontrado esas diferencias. Sí hay organizaciones que solo contratan a un tipo de perfil. En organizaciones donde
por ejemplo, los monitores evaluadores están denostados, o solo hay monitores evaluadores, o es el perfil que predomina. Es la cultura de la organización la que hace que en su propio proceso de selección vaya contratando unos perfiles determinados, que por otro lado es muy peligroso porque llega un momento de cambio, llega un momento en el que necesitamos una aportación diferente y no la tenemos. Tuvimos una experiencia muy interesante en una organización donde hicimos un estudio. Bueno, ellos estaban en un proceso de cambio, una organización muy acomodada, que funcionaba muy bien, muy paternalista en su estilo, pero llegó un momento en que empezó a tener competencia por otro tipo de empresas, competencia que no había tenido nunca. Entonces, las personas tenían que vender nuevos productos, desarrollar nuevos productos, hacer otro tipo de tareas, y ahí se encontraron con un muro infranqueable. No había manera de conseguir que los empleados de la organización hicieran ese cambio. Al hacer el estudio de los perfiles predominantes, de la cultura predominante en esa organización, era una cultura predominante de implementadores, cohesionadores, especialistas. Obviamente, habían contratado a personas a las que cuidaban, a las que mimaban, a las que les daban 3 o 4 tareas para hacer y que tenían que hacer de manera repetitiva durante toda su vida. Por lo tanto, después de muchos años trabajar así, pedir a las personas que cambien de la noche a la mañana es una tarea complicada, más con esos perfiles. Bueno, fue muy esclarecedor y la compañía pudo poner en marcha un programa de desarrollo que les hizo hacer que ese muro no fuera infranqueable, sino que sí fuera un muro que pudieron saltar y que pudieron incorporar. ¿Cómo? Creando equipos de trabajo y fomentando el desarrollo también de otros perfiles. Pues muchas gracias, Marian. La verdad es que ha sido bastante nutrida esta plática y creo que nos abre y nos direcciona el panorama en el sentido de la aplicación o de nuestro rol particular dentro de nuestra área laboral y ante la percepción de que es independientemente del país o la cultura o tu, digamos, tu desarrollo desde el país. Más bien es tu voluntad profesional y lo que tú quieres desarrollar, proyectar en el momento. Pues por último, bueno, no sé si tengas otra cosa, Arturo. No, yo la verdad que muy completas sus respuestas, la verdad que muy satisfecho yo con muchas de las dudas que tenía. Digo, en realidad yo sé que la entrevista es para nuestra audiencia, pero también aquí la parte de querer saber y la verdad que muy completo todo, la verdad. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros, Rubén, Arturo, un placer haber conversado con vosotras, encantada. ¿Y dónde podemos contactarte, en tus redes sociales, tu correo electrónico? Igual lo vamos a poner en la descripción de este video, pero si lo quieres mencionar. Pues me podéis contactar en www.belvin.es o en spain@belvin.es o latam@belvin.es. Ahí nos podéis contactar y estaremos encantados de daros más información sobre los roles Belvin. Perfecto, muchas gracias, Marian, desde España. Y que esperemos que sigas bien, cuidada y con salud. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, cuidado, con salud y confinados en todas las partes del mundo, con mayor o menor grado, pero esperemos que pase pronto y que conservemos toda la salud. Pues en una oportunidad, esperemos nos dé la vida, el momento de regresar a viajar, pues esperamos coincidir en algún momento. Eso espero, eso espero. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, pues de nuevo muchas gracias a ustedes por vernos.